Gracia y paz, amados santos. El pastor Pedro Saavedra les saluda. Este es el audio número 1 de la serie Ganando a los perdidos, pero perdiendo a los salvos. Por lo menos una buena parte del sistema actual de la iglesia se ha enfocado en ganar a los perdidos. Y por supuesto que esto es bueno, buenísimo. Es el principio para la preparación de la vida de iglesia. Sin embargo, ya que todo el enfoque ha estado en ganar a los perdidos, este sistema de la iglesia ha perdido demasiado de los que ya fueron encontrados. Tratan de encontrar, pero han perdido a los encontrados. Es decir, una vez de que los ministros desarrollen, en vez de que los ministros desarrollen a la gente salva, para que así ambos puedan conocer y hacer la voluntad de Dios, han omitido esta llamada. Por esta razón, han perdido a los creyentes para el propósito de Dios. Enfatizamos, han perdido. Cuando hablamos de perder a los salvos, es perderlos del propósito de Dios. Han perdido a los creyentes para el propósito de Dios de tener hijos maduros para gobernar sobre el mundo por venir. Parece que el mundo y los creyentes están perdidos para el propósito de Dios, los dos iguales. Esto puede ser la fuente de parte de la decepción y descontento que encontramos en la iglesia visible hoy. Tomemos, por ejemplo, vamos a mirar como un ejemplo, un perdido. Uno que está perdido allí en Lucas 15, en la porción del versículo 11 al versículo 32, al que llamamos el hijo pródigo. El hijo menor insistió en recibir su parte de la herencia mientras el padre aún vivía. Y esto es muy similar al movimiento de fe y prosperidad de estos tiempos. Parece que todo lo que quiere es eso y lo quiere ya. Entonces ese hijo menor se malgastó todo lo que su padre le dio y quedó indigente. Cuando no hubo más esperanza de sobrevivir, regresó a la casa de su padre para convertirse en un criado. El padre lo recibió con los brazos abiertos y leemos en Lucas 15:24 allí, porque mi hijo muerto era y ha revivido, se había perdido y es hallado. Y comenzaron a regocijarse. Todo el enfoque de la casa comenzó a centrarse en el hijo que estaba perdido. Al leer al leer esto de una forma tal vez liviana o superficial en la escritura, y tal vez por muchos mensajes que hemos oído a través de la historia, el hijo mayor generalmente se convierte como en alguien criticado, objeto de desprecio, porque estaba ofendido con su hermano que había regresado después de haber malgastado su herencia por una vida o viviendo una vida inmoral. El hijo menor había perdido tanto su posición en la familia, su fortuna viviendo de manera estúpida, podemos decir, y también había perdido el respeto del hermano mayor. Su hermano mayor lo consideraba como un hijo reprobado. Cuando leemos Lucas 15 del 30 al 31, allí dice, pero cuando vino tu hijo, esta es la conversación del hijo mayor con el padre, y le llama cuando vino tu hijo, ni siquiera mi hermano, cuando vino tu hijo que ha consumido tus bienes con ramera, has hecho matar para él el becerro gordo. Entonces él le dijo, hijo, tú siempre estás conmigo y todas mis cosas son tuyas. El hijo mayor generalmente es presentado como egoísta y alguien sin compasión. Lo que generalmente se omite es que él se había mantenido fiel. Él protegió su herencia y recibiría todo lo que su padre tenía. Si el padre no hubiese sido muy sabio, podía haber ganado al perdido y luego haber perdido al hijo fiel, que fue leal
y firme y que hizo lo correcto. Es nuestra opinión que muchas iglesias o el sistema de iglesia visible que se centra en ganar a los perdidos ha prestado muy poca atención a los que ya fueron encontrados. Se pone muy poco énfasis en desarrollar a los creyentes fieles para que ellos puedan heredar todo lo que el Padre tiene para ellos. En esta parábola, el hijo mayor heredó automáticamente su parte en la primera división, pero luego además heredó todo lo que el Padre había adquirido desde la primera división de los fondos. En la dimensión del reino, no heredamos automáticamente todo solo porque creemos algo acerca de Jesús. En la dimensión del reino, cada uno de nosotros debemos ser dignos con el fin de participar en la herencia eterna. Esto significa que cada creyente del reino debe ser fiel, leal y firme en vivir su vida para el Padre. O mejor, que el Padre, o ser alguien que permita que el Padre se viva desde él. El hijo menor no era digno, pero el hijo mayor se mantuvo fiel y fue considerado digno de recibir toda la propiedad, toda la finca. El evangelio común, el evangelio de ofertas, de demandas, el evangelio de los regalos, el evangelio que está enfocado en Dios para el hombre, que parece que vende cosas a mitad de precio, reduce la necesidad de fidelidad, de lealtad y firmeza a nivel de solo creer algo acerca de Jesús. Cree algo acerca de Jesús y heredarás todo. ¿Por qué esta extraña doctrina? Y la respuesta es sencilla: porque han perdido el reino. Eso no es evangelio del reino. El evangelio que tiene y que va a ser predicado antes del fin. Porque es lo que anuncia la escritura en Mateo 24:14. Se anunciará este evangelio del reino y después vendrá el fin. Leemos segunda de Tesalonicenses 1:5. Esto es demostración del justo juicio de Dios, para que seáis tenidos por dignos del reino de Dios, por el cual asimismo padecéis. Leemos Mateo 21:43. Por tanto os digo que el reino de Dios será quitado de vosotros y será dado a gente que produzca los frutos de él. Y para terminar este audio leemos Apocalipsis 3:4. Pero tienes unas pocas personas en Sardis que no han manchado sus vestiduras y andarán conmigo en vestiduras blancas, porque son dignas. Con estas 3 porciones del evangelio queremos resaltar los dignos para participar en el reino de Dios. Amados, vamos a dejarlo hasta aquí y continuamos en el próximo audio. La gracia del Señor sea con vosotros.